El 15 de julio de 1997, Gianni Versace volvió caminando a su mansión de Miami. Antes de entrar, un desconocido se acercó y disparó 2 veces. En segundos, uno de los hombres más famosos de la moda estaba muerto y el asesino ya había desaparecido. El crimen que les voy a contar a continuación no era un hecho aislado. El responsable ya era buscado por varios asesinatos y llevaba escondido varias semanas en Miami. Hoy vamos a reconstruir cómo llegó hasta Versace y la historia del hombre que puso en jaque al FBI. Para entender el impacto de este crimen, primero hay que entender quién era la víctima. Gianni Versace no era solamente un diseñador exitoso. A mediados de los 90, su apellido ya representaba uno de los imperios más reconocidos del mundo de la moda. Había nacido el 2 de diciembre de 1946 en Reggio Calabria, al sur de Italia. Su primer contacto con la confección había llegado a través de su madre, que trabajaba como modista. Desde chico creció rodeado de telas, moldes y vestidos, y aprendiendo de cerca cómo una prenda podía pasar de una idea a convertirse en algo concreto. En 1978 presentó su primera colección y fundó en Milán la Casa Versace. Desde entonces construyó un estilo que mezclaba referencias de la antigua Grecia, colores intensos, sensualidad, barroco, cuero, metales y una estética deliberadamente exagerada. La cabeza de Medusa se convirtió en el emblema de la marca. Era una imagen clásica, poderosa y reconocible. Exactamente lo que Versace quería que fueran sus diseños. Con el tiempo, además, ayudó a transformar la figura de las modelos en verdaderas celebridades. Trabajó con nombres como Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Turlington, y colaboró con algunos de los fotógrafos más importantes de la época. Sus desfiles dejaron de ser simples presentaciones de ropa, se convirtieron en espectáculos donde se mezclaban moda, música, fama y cultura popular. Versace vestía artistas, miembros de la realeza y estrellas internacionales. Elton John, Madonna, la princesa Diana y numerosas figuras del cine y la música formaban parte de su universo. En menos de 20 años había convertido su apellido en una marca mundial y Miami Beach era uno de sus lugares favoritos. En 1992 compró una propiedad en Ocean Drive que luego transformó en Casa Casuarina, una mansión mediterránea frente al mar. El edificio tenía paredes decoradas, mosaicos, patios interiores y detalles con la medusa prácticamente en cada rincón. Era una casa imposible de pasar por alto. También era su refugio y allí vivía parte del año junto a su pareja, Antonio D'Amico, alejado por momentos del ritmo de Milán y de las grandes capitales europeas. En Miami tenía una rutina que parecía tranquila. Durante las mañanas salía caminando desde la mansión, recorría unas cuadras por Ocean Drive y visitaba el News Café, un conocido local de South Beach, donde podía comprar diarios y revistas. El martes 15 de julio de 1997 volvió a realizar ese recorrido. Eran aproximadamente las 8:45 de la mañana, cuando regresó hacia la Casa Casuarina. Llevaba publicaciones que había comprado durante su caminata y subió los escalones de entrada a su casa. En ese momento, un hombre se acercó por detrás. No hubo una discusión prolongada, no hubo un intento de robo, no hubo tiempo para pedir ayuda. El atacante sacó una pistola y disparó 2 veces. Versace cayó sobre los escalones de su propia mansión. Un hombre escapó caminando con rapidez y después comenzó a correr. Al menos un testigo intentó seguirlo a cierta distancia, pero lo perdió cuando ingresó en un estacionamiento cercano. En cuestión de segundos, el asesino había desaparecido entre las calles de South Beach. Vecinos, empleados y personas que estaban en la zona se acercaron al escuchar los disparos. La policía y los servicios de emergencia llegaron poco después. Gianni Versace fue trasladado al Jackson Memorial Hospital, pero no pudieron salvarlo. Tenía 50 años. La noticia empezó a circular de inmediato. Uno de los diseñadores más famosos del planeta había sido asesinado a plena luz del día frente a su propia casa en una de las zonas más concurridas y visibles de Miami Beach. Y al principio nadie podía explicar el motivo. ¿Había sido un robo? ¿Una venganza? ¿Un crimen relacionado con su fortuna? ¿Un asesinato por encargo? La posibilidad de un homicidio contratado fue una de las primeras preocupaciones de los investigadores. Versace era millonario, famoso y dirigía un negocio internacional. Su vida podía abrir múltiples líneas de investigación, pero la escena empezó a contar otra historia. El atacante no había tomado su billetera, no había entrado a la casa, no había intentado llevarse
nada. Parecía haber ido allí únicamente para matarlo. El asesino sabía dónde encontrarlo, conocía su rutina y eligió atacarlo en la puerta de su casa, pero todavía faltaba descubrir si Versace habría sido seguido al azar o si llevaba días siendo vigilado. Los detectives comenzaron a revisar testimonios y a reconstruir la huida. El hombre había escapado hacia un estacionamiento cercano y dentro de ese estacionamiento encontraron una pista que cambió por completo el caso: una camioneta roja. El vehículo no pertenecía a Versace, tampoco parecía abandonado por casualidad. Cuando los investigadores revisaron sus datos, descubrieron que estaba relacionado con otro asesinato cometido semanas antes, en New Jersey. Dentro del vehículo también encontraron objetos y documentación que apuntaban hacia un hombre buscado por las autoridades federales. No se trataba de un delincuente desconocido, era un fugitivo incluido en la lista de los 10 buscados del FBI. Y no era buscado por un solo crimen. La policía acababa de descubrir que el hombre que había matado a Gianni Versace podía ser el mismo responsable de una serie de asesinatos cometidos a lo largo de Estados Unidos. Durante semanas había atravesado el país dejando muertos, vehículos robados y pistas detrás suyo. Ahora estaba en Miami y, de alguna manera, había conseguido vivir allí sin ser detenido, a pesar de que su rostro había aparecido en la televisión, diarios y carteles de búsqueda. En ese momento, el caso dejó de ser únicamente el asesinato de una celebridad. La policía entendió que estaba al final de una secuencia mucho más grande. El hombre que había asesinado a Versace ya lo había hecho antes y seguía libre en algún lugar de Miami. Mientras los médicos intentaban salvar la vida de Gianni Versace, la escena del crimen ya era un caos. Ocean Drive quedó completamente bloqueada. Patrulleros, ambulancias, periodistas y curiosos comenzaron a rodear la mansión. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. Uno de los diseñadores más famosos del planeta acababa de ser asesinado en plena luz del día. Pero mientras la prensa buscaba respuestas, los investigadores encontraron una pista inesperada. A pocas cuadras de Casa Casuarina, en un estacionamiento cercano, apareció una camioneta roja. No parecía tener relación con el crimen. Sin embargo, al revisar la patente descubrieron que el vehículo había sido robado semanas antes. Y ese robo estaba directamente relacionado con otro homicidio. Era la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. Los agentes comenzaron a revisar las huellas, documentos y objetos encontrados del vehículo. Todo conducía hacia un mismo nombre: Andrew Philip Cunanan. Tenía apenas 27 años y para ese momento ya era uno de los hombres más buscados de Estados Unidos. Su fotografía llevaba semanas apareciendo en diarios y noticieros. El FBI incluso había difundido miles de afiches con su rostro por todo el país. Lo que nadie entendía era cómo había conseguido permanecer oculto durante tanto tiempo y sobre todo cómo había logrado llegar hasta Gianni Versace. Y acá aparece una de las grandes preguntas de este caso: ¿cómo era posible que un hombre caminara libremente en Miami sin ser reconocido? La respuesta estaba en la forma en la que Cunanan vivía. No utilizaba un solo vehículo, los iba robando durante su fuga. Tampoco seguía un recorrido predecible, cambiaba constantemente de ciudad, de alojamiento y de identidad. En apenas 2 meses había recorrido miles de kilómetros. Cada vez que asesinaba a una víctima, desaparecía antes de que la policía pudiera relacionar los casos. Cuando el FBI logró unir todas las investigaciones, Andrew Cunanan ya llevaba una enorme ventaja. Más de 200 investigadores participaron del operativo. Se distribuyeron miles de fotografías, los hoteles fueron advertidos, las estaciones de servicio, los aeropuertos, las terminales de ómnibus, los puertos deportivos. Incluso se recibían cientos de llamados diarios de personas convencidas de haber visto al sospechoso, pero ninguno llevaba hasta él. Mientras tanto, la presión mediática crecía. Todos querían saber lo mismo: ¿por qué había matado a Gianni Versace? La respuesta parecía sencilla. Muchos aseguraban que ambos se conocían, otros sostenían que habían tenido una relación años atrás. Incluso comenzaron a circular historias sobre encuentros en fiestas exclusivas, pero la realidad era muy distinta. Los investigadores nunca pudieron demostrar que existiera una relación personal entre ambos. Lo único comprobado es que Andrew Cunanan admiraba profundamente el mundo del lujo, la fama y las celebridades, y Versace representaba exactamente todo aquello que él siempre había querido ser. Sin embargo, todavía nadie sabía por qué lo había elegido, y cuanto más investigaban a Andrew Cunanan, más extraño se volvía todo, porque antes de convertirse en el asesino más buscado del país, había sido alguien completamente distinto, un joven inteligente, carismático, capaz de convencer a cualquiera, pero también un hombre que llevaba años construyendo una vida basada en mentiras. Para comprender cómo llegó hasta este punto, había que retroceder varios años, mucho antes de Miami, mucho antes de
Gianni Versace, mucho antes de que el FBI colaborara con su rostro entre los 10 más buscados del país. Había que volver al principio, a la infancia de Andrew Cunanan, porque allí comenzaba realmente esta historia. Y lo que encontraron los investigadores fue realmente sorprendente. Andrew Cunanan, durante años, fue considerado un joven brillante, educado y extremadamente encantador. Entonces, ¿en qué momento todo cambió? Mucho antes de que el nombre de Andrew Cunanan apareciera relacionado con Gianni Versace, ya había dejado un rastro de violencia que cruzaba varios estados. Sin embargo, en un principio, nadie imaginaba que todos esos asesinatos estuvieran conectados. La historia comenzó el 27 de abril de 1997, en Minneapolis, Minnesota. Aquella tarde, un hombre llamado Jeffrey Trail, de 28 años, ex oficial de la Marina de los Estados Unidos y muy respetado por quienes lo conocían, desapareció sin dejar rastros. Trail había mantenido una amistad con Andrew Cunanan durante un tiempo. Algunos investigadores sostienen que la relación entre ambos se había deteriorado en los meses anteriores y que existían fuertes discusiones personales, aunque nunca quedó completamente claro qué ocurrió entre ellos durante el último encuentro. Días después, la policía encontraría una escena estremecedora. El cuerpo de Jeff Trail estaba oculto dentro de una alfombra arrollada en el departamento de un arquitecto llamado David Manson. Había sido golpeado brutalmente con un martillo. El informe forense determinó que recibió múltiples impactos en la cabeza que le provocaron la muerte. No había señales de robo. Todo indicaba que el asesino conocía perfectamente a la víctima. Pero lo que más desconcertó a los investigadores fue la ausencia de David Manson. Su departamento era la escena del crimen, pero él había desaparecido. Durante las primeras horas, la policía creyó que Manson podía haber sido el responsable del asesinato de Trail y que se encontraba prófugo. Sin embargo, la realidad era completamente distinta. Y acá ocurría uno de los giros que cambiaban completamente la investigación. El principal sospechoso pasó a convertirse tan solo unos días después en otra víctima. El 3 de mayo de 1997, un hombre que paseaba cerca del lago Rush, también en Minnesota, encontró un cuerpo abandonado entre la vegetación. Era David Manson, tenía 33 años, había recibido un disparo en la cabeza, su automóvil había desaparecido. En ese momento los investigadores comprendieron que ya no estaban frente a un homicidio aislado. Existía una conexión entre ambas muertes y todas las evidencias apuntaban hacia un único hombre, Andrew Cunanan. Para entonces ya había abandonado Minnesota utilizando el vehículo de Manson para continuar su fuga. Mientras la policía intentaba reconstruir sus movimientos, él seguía avanzando por las rutas estadounidenses. Cada kilómetro que recorría lo alejaba más de las autoridades y cada día que pasaba lo acercaba más a una nueva víctima. El 4 de mayo, apenas un día después del hallazgo del cuerpo de Manson, Cunanan llegó a Chicago. Allí vivía Lee Miglin, un reconocido empresario inmobiliario de 72 años, considerado una figura muy respetada dentro del mundo empresarial de la ciudad. Miglin estaba solo en su casa cuando Andrew ingresó. Lo que ocurrió dentro de esa vivienda fue uno de los episodios más violentos de toda la secuencia criminal. Las pericias revelaron que Miglin fue golpeado, inmovilizado y sometido durante un largo periodo antes de ser asesinado. Su cuerpo presentaba múltiples lesiones compatibles con una agresión extremadamente violenta. Los investigadores también concluyeron que el crimen no había sido impulsivo. Había existido un nivel de violencia muy superior al necesario para provocar la muerte. Después del asesinato, Cunanan robó el automóvil Lexus de Miglin y volvió a escapar. Cuando la policía encontró el cuerpo, la noticia recorrió todo Chicago. Ahora el número de víctimas aumentaba y la presión sobre las fuerzas de seguridad comenzaba a crecer. 3 asesinatos, 3 estados diferentes, un mismo sospechoso. Pero Andrew seguía un paso adelante. A esta altura el FBI ya sabía perfectamente quién era. Lo que todavía no entendían era cuál era su objetivo. No robaba por dinero, no elegía víctimas al azar y tampoco parecía tener un destino definido. Era como si simplemente estuviera avanzando, dejando detrás suyo un reguero de muerte. Mientras el país entero comenzaba a conocer su rostro a través de los noticieros, Cunanan continuaba escapando. Cada vehículo robado le permitía recorrer cientos de kilómetros. Dormía donde podía, cambiaba constantemente de ciudad y evitaba permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Pero esa estrategia empezaría a fallar pocos días después, porque en Indiana cometería otro asesinato y dejaría una evidencia que terminaría colocando a todo el FBI sobre sus pasos. Hasta ese momento ya había 3 víctimas fatales. La policía sabía quién era el asesino, conocía su rostro y su nombre, pero seguía sin saber algo fundamental. ¿Por qué Cunanan había comenzado a matar? Para quienes lo veían en la televisión, Andrew Cunanan era simplemente un asesino prófugo, pero quienes lo habían conocido años
años antes tenían una imagen completamente distinta. Andrew Cunanan nació el 31 de agosto de 1969 en National City, California, en una ciudad ubicada al sur de San Diego. Era el menor de 4 hermanos. Su padre, Modesto Cunanan, era un inmigrante filipino que había servido en la Marina de los Estados Unidos antes de dedicarse al mercado financiero. Su madre, Mary Ann, provenía de una familia italoamericana profundamente católica. Desde muy chico, Andrew demostró una inteligencia poco común. Leía con facilidad, tenía una memoria extraordinaria y era capaz de mantener conversaciones sobre temas complejos para su edad. Sus profesores solían describirlo como un alumno brillante, pero también notaban otra característica. Andrew tenía una imaginación desbordante, inventaba historias constantemente. Al principio parecían simples exageraciones infantiles. Con el paso de los años, se convirtieron en una forma de vivir. Decía pertenecer a una familia millonaria, contaba que viajaba por el mundo, aseguraba tener propiedades que nunca existieron y relataba encuentros con personas famosas que jamás había ocurrido. Lo hacía con tanta seguridad que muchas personas terminaban creyéndole. Y esto es importante para entenderlo. Andrew no mentía solo para impresionar, pero con el tiempo las mentiras empezaron a convertirse en su propia personalidad. Era como si necesitara reconstruir un personaje mucho más exitoso de la persona que realmente era. Su padre también tuvo una enorme influencia en esa forma de ver el mundo. Pete Cunanan siempre transmitía una imagen de éxito, le gustaba aparentar prosperidad, la familia vivía por encima de sus posibilidades. Andrew creció rodeado de esa necesidad constante de demostrar riqueza y estatus, pero esa apariencia terminó derrumbándose. En los años 80, Pete fue acusado de cometer un fraude financiero relacionado con el manejo de inversiones. Antes de enfrentar a la justicia, abandonó Estados Unidos y huyó a Filipinas. Nunca regresaría. De un día para otro, la familia perdió gran parte de su estabilidad económica. Andrew quedó profundamente marcado. Muchos investigadores creen que aquel episodio reforzó todavía más su obsesión por aparentar una vida que no tenía, porque si había aprendido algo de su padre, era que la imagen podía ser más importante que la realidad. A pesar de ese golpe familiar, Andrew logró ingresar a la prestigiosa Bishop School, una escuela privada reconocida por su alto nivel académico. Allí volvió a destacarse. Era inteligente, culto, tenía facilidad para los idiomas y poseía un enorme carisma. Sabía adaptarse a cualquier grupo social. Podía conversar con empresarios, estudiantes o personas mucho mayores que él sin mostrar inseguridad. Quienes lo conocieron recuerdan que tenía una enorme capacidad para leer a las personas. Sabía exactamente qué decir para caer bien. Pero también había otra faceta. Le fascinaba el lujo, los autos deportivos, los hoteles 5 estrellas, la ropa de diseñador, los restaurantes exclusivos. Aunque no tenía dinero suficiente para sostener ese estilo de vida, encontraba la forma de acercarse a él. Frecuentaba bares exclusivos de California. Allí conocía a hombres adinerados, generalmente mayores que él. Muchos lo inventaban a viajes, cenas o fiestas privadas. Andrew aceptaba encantado. Durante años vivió rodeado de personas con muchísimo poder adquisitivo. Eso alimentó todavía más su deseo de pertenecer a ese mundo. Sin embargo, también comenzó a construir una reputación complicada. Algunos amigos lo describían como encantador, otros aseguraban que era un manipulador. Había quienes afirmaban que podía ser extremadamente generoso y otros decían que cambiaba de personalidad dependiendo la situación. Era capaz de mostrarse simpático durante horas y minutos después convertirse en alguien frío e impredecible. Y hay un detalle que aparecía una y otra vez cuando uno revisa los testimonios de quienes lo conocieron. Todos coinciden de que Andrew era brillante, pero también decían algo más. Nunca terminaban de creerle ni de saber cuándo estaba diciendo la verdad. Con el paso del tiempo, aquellas pequeñas mentiras se hicieron cada vez más grandes. Inventaba títulos universitarios, decía pertenecer a familias aristocráticas, aseguraba poseer fortunas inexistentes y modificaba detalles de su propia historia según la persona que estuviera enfrente. Era un personaje curiosamente construido, una versión idealizada de sí mismo, pero mantener esa vida falsa exigía un esfuerzo constante y poco a poco la realidad comenzó a alcanzarlo. Las amistades empezaron a romperse, las relaciones personales se volvieron más conflictivas, el dinero dejó de aparecer con la facilidad de antes y la imagen perfecta que había construido durante tantos años empezó a desmoronarse. Nadie imaginaba que ese proceso terminaría convirtiéndose en el inicio de una de las persecuciones criminales más recordadas de la década del 90. Y hasta acá Andrew Cunanan parecía un hombre obsesionado con el lujo, las apariencias y las mentiras, pero todavía no encontramos una explicación de algo mucho más importante. ¿Qué fue lo que hizo que ese personaje terminara convirtiéndose en un asesino
asesino en serie, porque la respuesta empezaría a aparecer después del último rechazo, las deudas y el derrumbe de la vida que había inventado. Mientras el FBI intentaba reconstruir la vida de Andrew Cunanan, él seguía avanzando por las rutas de Estados Unidos. Su siguiente parada fue en Pennsville, Nueva Jersey. Era el 9 de mayo de 1997. Allí trabajaba William Reese, un hombre de 45 años que cuidaba el cementerio Finks Point. Aquella mañana, Reese desapareció sin dejar rastros. Poco después, su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana. Había recibido un disparo. Su camioneta Chevrolet roja también había desaparecido. Los investigadores comprendieron rápidamente que Andrew necesitaba un vehículo para continuar su fuga. No había robado dinero, no había buscado objetos de valor, solo tomó la camioneta y volvió a desaparecer. Era el cuarto asesinato en apenas 2 meses. Para entonces, el FBI ya había emitido una orden nacional de captura y su fotografía aparecía en noticieros de todo el país. Las estaciones de servicio, hoteles y aeropuertos habían sido alertados. Incluso fue incorporado a la lista de los fugitivos más buscados. Pero Andrew seguía escapando. Su siguiente destino sería Miami Beach. Nadie sabe con absoluta certeza cuándo llegó a la ciudad. Lo que sí pudo reconstruirse es que pasó varios días moviéndose entre hoteles baratos, pensiones y edificios abandonados. Dormía donde podía, cambiaba constantemente de ropa, evitaba llamar la atención y paradójicamente el hombre más buscado del país caminaba por una de las ciudades más turísticas de Estados Unidos sin ser reconocido. Durante esos días, Miami estaba llena de visitantes. La presencia constante de turistas hacía que un rostro desconocido pasara prácticamente inadvertido. Andrew aprovechó esa situación para mezclarse entre la multitud. Sin embargo, todo indica que durante ese tiempo también vigiló cuidadosamente la rutina de Gianni Versace. Los investigadores concluyeron que el diseñador acostumbraba a caminar cada mañana hasta el News Coffee, ubicado a pocas cuadras de su residencia. Era una costumbre conocida por muchos vecinos, y Andrew parecía saber exactamente cuándo regresaba. Pero esto seguía siendo una de las grandes incógnitas del caso. ¿Por qué Gianni Versace? Durante años habían surgido teorías de todo tipo, pero ninguna podía demostrar con certeza que ambos tuvieran una relación cercana. Lo único comprobado con certeza es que Andrew admiraba profundamente el mundo del lujo y las celebridades, un mundo que Versace representaba mejor que nadie. Y por eso la mañana del 15 de julio, cuando eran aproximadamente las 8:45, Versace regresó caminando hacia la casa Casuarina, con las revistas que acababa de comprar. Subió los escalones de entrada. Cuando estaba a pocos metros de la puerta, Andrew sacó una pistola Taurus calibre 40, disparó 2 veces. Uno de los proyectiles impactó en el rostro del diseñador. El segundo alcanzó su cuello. Versace cayó inmediatamente sobre las escalinatas de su mansión. Los disparos rompieron el silencio de Ocean Drive. Varias personas corrieron hacia la entrada. Andrew giró y escapó caminando. Luego comenzó a correr por los callejones cercanos. Todo había ocurrido en menos de 30 segundos. Versace fue trasladado de urgencia al Jackson Memorial Hospital y, a pesar del esfuerzo de los médicos, murió poco después. La noticia sacudió al mundo entero. No era solamente el asesinato de una celebridad, era el homicidio de uno de los diseñadores más influyentes de la historia, y el responsable seguía libre. La búsqueda se convirtió inmediatamente en prioridad nacional. Más de 200 agentes federales comenzaron a revisar hoteles, edificios abandonados y embarcaciones. El rompecabezas comenzó a armarse. Las llamadas telefónicas se multiplicaban. Cada persona que creía haber visto a Andrew Cunanan era entrevistada, pero él seguía desaparecido. Hasta 3 días después, un cuidador escuchó un disparo proveniente de una casa flotante ubicada en Indian Creek. Cuando la policía ingresó, encontró el cuerpo del hombre más buscado de Estados Unidos, Andrew Cunanan. Se había disparado en la cabeza utilizando la misma pistola con la que había asesinado a Gianni Versace. Tenía tan solo 27 años. Con su muerte terminaba la persecución, pero no el misterio, porque Cunanan nunca enfrentó un juicio, nunca declaró, nunca explicó por qué eligió a sus víctimas. Y eso hizo que hasta el día de hoy este siga siendo uno de los casos criminales más discutidos en la historia de los Estados Unidos, o por lo menos en la historia reciente. En la casa flotante donde fue encontrado, los investigadores recuperaron ropa, objetos personales, dinero en efectivo y numerosos artículos que habían pertenecido a distintas etapas de su fuga. Sin embargo, no encontraron una carta, no encontraron grabaciones, no existía ningún documento donde explicara sus motivos. El hombre que había mantenido en vilo al FBI durante semanas se llevó todas las respuestas consigo, y quizás ahí esté el aspecto más inquietante de todo el caso, porque sabemos cómo empezó la persecución, sabemos cómo terminó, pero nunca sabremos con exactitud
Hollywood qué pasaba realmente sobre la cabeza de Andrew Cunanan en el momento que decidió iniciar esta cadena de asesinatos. Con la muerte de Andrew Cunanan, la investigación quedó prácticamente cerrada. El principal sospechoso había muerto. El arma utilizada para asesinar a Gianni Versace era la misma con la que él se quitó la vida. Las pruebas físicas lo vinculaban con los 5 asesinatos cometidos durante su fuga. Pero había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Por qué lo hizo? Los investigadores revisaron durante meses cada documento, cada entrevista y cada objeto encontrado en la casa flotante donde Andrew pasó sus últimos días. Esperaban encontrar un diario, una carta, algún mensaje, cualquier cosa que explicara lo que lo había llevado a matar, pero no encontraron absolutamente nada. Esa ausencia de respuestas dio lugar a numerosas teorías. Una de las más conocidas sostiene que Cunanan y Versace se habían conocido años antes. Incluso algunos medios llegaron a afirmar que había mantenido una relación personal. Sin embargo, tras años de investigación, nunca apareció una prueba concluyente que confirmara esa versión. Algunos testigos aseguraron que ambos pudieron haberse cruzado brevemente en eventos sociales vinculados al mundo de la moda o en clubes nocturnos, pero ninguna evidencia permitió demostrar que existiera una amistad o una relación cercana entre ellos. Para el FBI, esa hipótesis nunca pudo ser confirmada. Otra teoría sostiene que Andrew veía en Versace todo aquello que él siempre había querido ser: famoso, con mucho dinero, con mucho prestigio y con un reconocimiento mundial. Un hombre que había construido un imperio gracias a su talento, mientras Andrew llevaba años construyendo una vida basada en mentiras, aparentando una riqueza que nunca tuvo, buscando desesperadamente pertenecer a un mundo exclusivo. También existieron hipótesis relacionadas con un posible deterioro de su salud mental. Durante años se especuló con que Andrew podía haber padecido distintos trastornos de personalidad o incluso alguna enfermedad neurológica. Sin embargo, muchas de esas afirmaciones nunca pudieron comprobarse médicamente y continúan siendo objeto de debate entre especialistas. Por ese motivo, no existe un diagnóstico oficial que explique su conducta criminal. Lo único que sí quedó demostrado fue el patrón de sus últimos meses. Después del primer asesinato, Andrew comenzó una fuga desesperada. Cada nuevo crimen parecía servir para facilitar el siguiente, robando vehículos, cambiando de ciudad, evitando permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar, y siempre conseguía mantenerse un paso adelante de las autoridades. Cuando finalmente llegó a Miami, su historia ya parecía no tener salida. En muchos crímenes que hemos repasado en este canal, aunque no compartamos su accionar, podemos lograr entender cuál fue el móvil. Acá lo único que tenemos son hipótesis, y quizás esa sea la razón por la que casi 30 años después seguimos hablando de Andrew Cunanan. El asesinato de Gianni Versace tuvo un impacto enorme en el mundo de la moda. Miles de personas asistieron a su funeral en Milán. Diseñadores, artistas, modelos y figuras internacionales despidieron a uno de los hombres más influyentes de la industria. Mientras tanto, la marca Versace continuó bajo la dirección de su hermana, Donatella, quien asumió el desafío de mantener vivo el legado de la firma. Con el paso de los años, el caso volvió a despertar interés gracias a libros, documentales y producciones televisivas. Y quizás ese sea el verdadero legado de este caso, no solamente el asesinato de una figura mundial, sino la historia de un hombre que intentó toda su vida ser quien no era y terminó siendo recordado únicamente por aquello que lo destruyó. A veces pensamos que los grandes criminales nacen siendo monstruos, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Andrew Cunanan fue un hombre inteligente, carismático y capaz de ganarse la confianza de cualquiera. Durante años construyó una vida basada en apariencias, intentando convencer al mundo y quizás también a sí mismo de que era alguien distinto. Cuando esa mentira comenzó a derrumbarse, dejó detrás una cadena de víctimas inocentes y una historia que todavía hoy genera más preguntas que respuestas. Porque, al final, el verdadero misterio de este caso no es cómo murió Gianni Versace, es como alguien que pasó toda su vida buscando reconocimiento terminó convirtiéndose en uno de los asesinos más recordados de la historia, por las razones equivocadas. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.